Bueno, capítulo 13 de Proverbios, seguimos. Entonces, diferencias entre el sabio y el necio. Y no estamos viendo cada capítulo a detalle, porque como dije al principio, son proverbios sueltos, son enseñanzas sueltas. Entonces voy tomando lo que resalta en cada capítulo para hablar de ese tema. Que así y todo, las diferencias que podemos ver en un capítulo probablemente, seguramente están en otros capítulos y en el resto de la Biblia, por supuesto. Y hoy vamos a notar eso porque vamos a usar muchos otros proverbios para hablar de lo que este capítulo dice. Hoy vamos a ver dos diferencias más, diferencias cruciales entre el sabio y el necio. Estas diferencias tienen que estar muy marcadas entre uno y otro. Que como ya he dicho varias veces, el sabio puede comportarse como necio y el necio puede comportarse como sabio, pero en la mayoría del tiempo uno se tiene que comportar como es, como lo que es, y el otro debe comportarse como lo que es. El sabio debe ser sabio en la vida y el necio va a ser necio en la vida. Es raro que eso cambie. Puede pasar, pero es raro. Hoy vamos a ver entonces dos diferencias más, y la primera está en el versículo 1 del capítulo 13 que vamos a ver hoy. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, que es el necio, no escucha las reprensiones. Una diferencia clara. Uno recibe el consejo, el otro no escucha las reprensiones. El sabio recibe los consejos. Que de hecho, si vamos al capítulo 1, el versículo 2 y versículo 3 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, el sabio recibe lo que Proverbios le da, básicamente. Proverbios, ¿para qué está? Para que entendamos, para que recibamos lo que se nos dice, la enseñanza nos ayude y nos santifique. Y el sabio escucha, el sabio lo recibe. El sabio lo recibe. Y si leemos el capítulo 12, el anterior, el versículo 15, dice que el que obedece al consejo es sabio. Y en el capítulo 15, versículo 5, dice: el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O sea, el sabio recibe lo que se le dice, lo que se le aconseja, lo que se le habla, lo guarda, como también hemos visto varias veces, una reiteración de esa exhortación a guardar el consejo, guardar los mandamientos, retenerlos, no dejarlos ir, escucharlos. El sabio lo hace, el sabio recibe, es decir, primero escucha, lo recibe, lo acepta y después lo guarda, es decir, lo lleva dentro suyo, lo medita, lo piensa y después, como dice el versículo capítulo 12, lo obedece, hace caso a lo que se le dice. Claro, después de meditarlo y entender que eso que le dijeron es verdad, es así, es tal cual se lo están diciendo, entonces debe cambiar lo que piensa y lo que hace por lo que la otra persona le dijo. Porque puede suceder que uno lo medite y no, el consejo no sea correcto. Pero el sabio justamente escucha, recibe, guarda, medita, piensa y pone por obra. Obedece. Eso hace el sabio. El sabio escucha todo lo que le dicen y sin tener en cuenta en la forma que se lo dicen, porque ya leemos en el versículo 1 que compara el consejo con las reprensiones. O sea, consejo y reprensión es lo mismo. Porque el sabio recibe el consejo y el burlador no escucha que las reprensiones, no dice consejo, dice reprensiones, por lo que lo está poniendo a la misma altura. Y en el versículo 18 dice que el que guarda la corrección recibirá honra. O sea que el consejo no necesariamente tiene que venir en forma de lo que nosotros conocemos como consejo, de mirá, te conviene hacer esto, mirá, me parece que es mejor de esta manera, fíjate, probá de esta otra forma. Todos damos consejos, todos recibimos consejos de este estilo.
Pero no es solamente eso lo que el sabio escucha, sino la corrección también. ¿Qué es la corrección? También es un consejo, pero viene acompañado de un señalamiento de lo que está mal. Cuando un profesor, un maestro corrige el examen de su alumno, le señala los errores y le pone, quizás, a veces no, le pone la respuesta correcta al lado. Eso es corregir, es señalar el error y dar el consejo, lo que vendría a ser apropiado, que puede o no estar también correcto o equivocado. Y después de la corrección viene lo siguiente, que es la reprensión, que es lo mismo que la corrección, pero se hace hincapié en lo malo, en lo que está mal. La reprensión señala fuertemente lo que está mal. Porque podríamos verlo como niveles. Podríamos verlo como primer nivel, bueno, es un consejo. Se habla bien, con una sonrisa, despacio, con amabilidad. Segundo nivel, si no se atiende al consejo, tendría que ser la corrección. Que puede ser de la misma manera, con amabilidad, con sonrisa, con humildad. Pero ya se empieza a señalar lo que está mal. Y en caso de que no se acepte la corrección, el siguiente nivel podríamos entender que es la reprensión, que es ya, bueno, no estás entendiendo, entonces se hace un poquito más de hincapié, con más ímpetu se señala lo que está mal para que la persona reaccione. Y eso ya es reprenderlo. Y al mismo tiempo después va el consejo, ¿no? Se va lo que está bien. Esto está mal, con ímpetu se lo sacude la persona y después viene el consejo con amabilidad, ya más tranquilo, o tal vez no, tal vez con el mismo ímpetu. Pero el sabio escucha esto, el sabio escucha lo que le dicen, tal vez no escuchará la primera, como tenemos en Mateo 18, que dice que hay varios pasos que puede pasar uno. Anda, habla a tu hermano que está pecando. Si te escucha, bien. Si no te escucha, puede ser que no lo escuche, entonces no recibe el consejo. Anda con testigos para decirles lo mismo. Y esa puede ser una corrección. Y ya después, si no escucha, se lo dice toda la iglesia y esa puede ser la reprensión, el siguiente nivel. Y fíjense que va aumentando la cosa hasta que finalmente, bueno, no escuchas, dice el Señor, trátalo como no creyente, trátalo como un incrédulo, porque no está prestando atención a la palabra de su Dios. Entonces el sabio escucha, el sabio, por más que no le guste, aunque vamos a ver que la característica del sabio es que tiende a aceptar la corrección porque hasta le gusta que lo corrijan, porque sabe que si lo corrigen es porque estaba mal y ahora va a empezar a estar bien. Es bueno salir del error para estar en lo correcto, y el sabio entiende eso, pero bueno, el sabio entonces escucha lo que las personas les dicen, de la forma en que se los digan, lo escucha y lo recibe y lo acepta y lo medita, y si es correcto lo pone por obra. Y ejemplo de esto es Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 18, por consejo de su suegro Jetro, pone jueces, designa jueces para que se encarguen de los problemas de Israel. Porque antes, como él era el intermediario entre Dios y el pueblo, era el que se encargaba de todos los problemas de Israel. Y él se sentaba desde la mañana muy temprano y recibía a la gente con los problemas y juzgaba. Y él estaba ahí todo el día ocupándose de todos los problemas de la gente. Y el suegro le dice, esto no está bien lo que haces, es mucha gente, no podés solo, te conviene, te aconsejo que designes jueces que hagan ese trabajo por grupos. Y si haces lo que te digo y Dios te ayuda, te va a ir bien. Y Moisés hizo caso. Moisés entonces designó jueces. Él no dijo, no, yo puedo solo, quédate tranquilo, yo los conozco, la gente me conoce, cualquier cosa los dejo para mañana y yo lo resuelvo, quédate tranquilo que yo puedo, además Dios está conmigo. No, 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 él dijo, tienes razón, no puedo solo, esto es mucho para mí, voy a dejar que otras personas hagan este trabajo. Y también el parte del consejo era, lo más difícil va para vos. Si alguien no puede resolverlo, entonces ahí te van a ir a buscar. Pero deja que otros te ayuden a resolver.
¿Y Moisés escuchó? Moisés no dijo ni pero al consejo, simplemente escuchó, hizo caso. Y la Biblia no registra que lo meditó y estuvo un tiempo pensando a ver si lo iba a hacer, simplemente dice que lo hizo, lo que significa que simplemente escuchó, meditó rápidamente, entendió que es cierto, ni siquiera tuvo que tomarse un tiempo y lo obedeció. Eso es lo que hace el sabio. Está abierto a escuchar lo que le dicen sobre lo que hace o lo que dice o lo que piensa. Sea en forma de consejo, sea en forma de corrección o sea en forma de reprensión. A diferencia del sabio, entonces, el necio hace lo opuesto, dice que no escucha las reprensiones. Y el versículo 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Y el versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. A diferencia del sabio que recibe, guarda y obedece, el necio simplemente no escucha, menosprecia lo que le dicen. Le entra por un oído y le sale por el otro, tal vez ni siquiera entra. Rebota, le resbala todo lo que todas las personas le dicen o le señalan. No le importa. No le importa. El sabio odia el consejo. No importa cómo se lo digas. No importa si se lo decís bien o si lo decís mal. El sabio no quiere escuchar que le digas o que le señales algo que está haciendo mal en su vida o que crees que está haciendo mal con su vida, con sus palabras, sus actitudes o lo que sea. El necio se enoja, como leímos en Proverbios 9, versículos 7 y 8, el que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha, porque te empieza a odiar. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. El necio no quiere escucharte hablar sobre lo que él hace con su vida. Y tal vez no diga nada o no demuestre nada, pero se va a guardar todo ese rencor contra vos. Dice, se acarrea mancha. Esa mancha es el rencor del necio, porque le está señalando algo que está mal y que para él está bien. Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, porque eso es lo que hace. El necio confía en sí mismo. El necio dice, yo estoy bien. Así está bien como lo estoy haciendo. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué te voy a escuchar lo que me decís? ¿Por qué voy a pensar, a meditar en lo que me estás diciendo si ya a mí así como estoy me va bien? El versículo 15 que leímos, en el capítulo 12, dice que el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, el necio no te escucha básicamente porque ya cree que lo sabe todo y cree que su camino está perfecto. Así como está, tendrá errores y algunos te van a decir, yo tengo errores, cometo errores, pero al fin y al cabo va a seguir haciendo lo que hace tal como lo hace, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que hace el necio. Sigue su corazón, sus opiniones, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas que aprendió, le contaron, le dijeron, que se convenció de que es así y no va a salir de ahí. Por lo tanto, no te va a querer escuchar. El necio menosprecia el consejo. El necio no te quiere escuchar. Y si intentás y insistís, te va a terminar teniendo rencor. El necio odia que se lo corrija. Y ejemplo de esto son los hijos de Elí, del sacerdote Elí, hombres perversos como pocos en la Biblia, que tenían relaciones con las mujeres en el templo, que amenazaban a las personas que no querían darle parte de la ofrenda que era para Dios
y ellos se la comían cuando se las daban. Les pegaban a la gente que no lo hacía. Así vivieron. Y Elí, aunque no era un buen padre, no es que los corrijo mucho, la Biblia registra una especie de corrección o de consejo de parte de Elí diciendo, no, ¿qué es esto que estoy escuchando de ustedes? No conviene que lo hagan. Bueno, y les dijo algo. El padre, y probablemente no haya sido la única vez que les dijo algo, porque dice ahí también el pasaje que, o da a entender el pasaje, que Elí ya sabía lo que sus hijos hacían. No se enteró en el momento en que estaba escrito, que estaban escribiendo ahí la Biblia en ese pasaje, sino que ya lo sabía. Sus hijos eran así, así se comportaron siempre. No puede haber ignorado toda su vida hasta ese momento lo que hacían. Así que probablemente ya los habrá corregido en otro momento. Y sus hijos obviamente no escucharon. No escucharon antes, no escucharon ahí lo que está escrito en la Biblia. Nunca, jamás prestaron atención al consejo o al intento de corrección de Elí, jamás. Y las consecuencias las conocemos. Ellos murieron. Murieron. La muerte los persiguió. Así que la diferencia primera es clara. Uno escucha y el otro no. El otro le resbala lo que le dicen las personas. ¿Por qué? Porque cree que está bien así como está. No necesita ningún cambio, que nadie les diga nada, ni le aconseje, ni le señale nada. A lo sumo, alguno dirá, si estoy equivocado ya me voy a dar cuenta o voy a tener consecuencias. Y no le importa. Ahora leemos el versículo 24, porque aunque no es parte del tema en sí, sí lo toca, porque estamos viendo diferencia entre el sabio y el necio, pero dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige, porque los padres tienen la obligación, los padres cristianos, sobre todo, tienen la obligación no solamente de escuchar el consejo, sino de aconsejar a sus hijos. Y eso fue lo que no hizo Elí, o lo hizo mal, y él también sufrió las consecuencias. El sabio escucha el consejo y al mismo tiempo ese sabio aconseja de la misma manera a sus hijos. Lo aconseja, lo corrige y lo reprende. Y eso es demostración de amor. Y dejar que los hijos hagan lo que quieran, lo que les gusta, es símbolo o señala odio. Odio, dice ahí, lo aborrece. Dejar que los hijos hagan lo que quieran. Hay una nueva forma de educar a los hijos hoy en día, es que dejar a los chicos que hagan. Así es la nueva psicología, dejar a los chicos que hagan lo que quieran, que hagan lo que sienten. Bueno, eso es odio. La nueva metodología para criar a los hijos es odiarlos. Y acá dice que hay que aconsejarlos, corregirlos y reprenderlos desde temprano. No solamente desde que es niño, desde temprano es antes de que caigan, antes de que cometan el error. Eso es temprano. O sea que el hijo puede tener 50 años y estar por cometer un error y se lo aconseja antes de que lo cometa. Entonces tenemos esta primera gran diferencia. Y vamos a ver que lo que conviene hacer entonces es escuchar. Y uno escucha, el otro no. Conviene escuchar. No vamos a hacer una exhortación a escuchar, sino acá está la diferencia. Esto hace uno y otro. Conviene escuchar, después cada uno hace lo que hará. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos,
Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y 5.2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Conviene entonces, la exhortación, hay una exhortación ahí, porque es lo que conviene. Conviene escuchar, conviene recibir el consejo, guardarlo y obedecerlo. Conviene. Para que uno sea sabio, para que uno sea inteligente y porque eso guarda nuestras vidas. Recibir los consejos, guardarlos y obedecerlos, si son buenos consejos, guarda nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro rumbo. Conviene escuchar, porque eso es bueno para nosotros. Otra vez, el 12:15, el que obedece el consejo es sabio. Escuchar te hace sabio. ¿Quieres saber cómo ser sabio, cómo ser cada vez más inteligente? Bueno, escucha a las personas. Lee la Biblia y escucha a las personas. ¿Qué te dicen? ¿Qué te señalan? ¿Qué estás haciendo mal o que podés corregir o que podés mejorar? Escuchar a las otras personas. Y eso te va a hacer sabio. Salmo 32, versículo 8. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Él mismo dice, yo te voy a hacer entender, te voy a enseñar, te voy a mostrar el camino, te voy a acompañar, voy a mirar tus pasos. Escucha. No seas como el caballo, como el mulo, que no entienden nada, que los tienen que sujetar para que hagan caso. Conviene escuchar, como dice Santiago en su carta. Hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Hay que apresurarse, ser diligentes, tener ganas de escuchar, así como uno se apura para hacer algo que le gusta hacer porque está emocionado, así también hay que hacer con el oído, escuchar a los demás, a los consejos. Hay que tener ganas de escuchar lo que la gente tiene para decir, consejos, correcciones, reprensiones, no cualquier cosa que digan, porque ahora vamos a ver la segunda diferencia. Y prontos para oír, tardos para hablar. Me apuro para escuchar, pongo mi oído para escuchar y lento para hablar, que la lengua me pese. Y eso nos lleva a la segunda diferencia de hoy, versículos 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Segunda diferencia es, o tiene que ver con las palabras, tiene que ver con lo que uno habla. Y el sabio habla lo justo. Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El versículo 28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El sabio habla lo justo, lo necesario, lo que corresponde, lo que es útil y lo que es bueno. Si ahorra sus palabras, es prudente al hablar y cierra sus labios porque entiende. Justo
el sabio habla lo que es necesario hablar. Se cuida en lo que dice. A diferencia del necio, el sabio habla lo justo y el necio habla. El sabio habla lo justo, el necio habla. Y no se fija en qué dice. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el de corazón de los necios publica la necedad. El hombre cuerdo, es decir, el sabio, encubre su saber. Fíjense que el sabio ni siquiera habla cuando sabe qué decir, cuando entiende del tema que se está hablando, cuando tiene algo importante o algo edificante para decir. Incluso trata de moderar sus palabras en esa situación. Pero el necio quiere decir todo lo que hay en su corazón. Publica su necedad. Y el capítulo 18, versículo 2, dice que no toma placer el necio en la inteligencia, no le importa la sabiduría, no le importa ser sabio, sino que le importa que su corazón se descubra. El sabio habla lo justo, el necio habla. ¿Por qué habla? Porque lo único que quiere es que su corazón se descubra. Lo único que quiere el necio es mostrar lo que hay dentro suyo. Quiere decir lo que piensa, quiere decir lo que siente, quiere decir lo que experimentó, lo que vio, lo que hizo, lo que va a hacer y lo que está pensando. El necio no mide sus palabras, solamente mira qué hay dentro de su corazón, qué puede encontrar o rascar para decir, sin importar el contexto, las personas, el tema, sin importar si es bueno o malo, edifica o no edifica. El necio simplemente quiere hablar. Le es placentero, dice Proverbios 18, hablar. Uno no dice hablar, pero dice mostrar lo que hay en su corazón. Lo puede mostrar de diferentes maneras, pero hoy estamos viendo el habla. El necio habla porque quiere hablar, quiere mostrarse, quiere hacer algo, quiere decir algo, no importa qué. Está emocionado todo el tiempo por decir algo. Y claro, hay consecuencias por esto. El propio capítulo 18, versículos 6 y 7, dice que los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Claro, como vimos también en el versículo 3 del capítulo 13 que estamos leyendo, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. También está el proverbio que dice que en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, sí o sí, cuando uno habla mucho va a pecar. O sea, no está hablando de probabilidades, dice que no falta pecado. Sí o sí, cuando se habla mucho hay pecado en las palabras. Y eso trae problemas. Y como ya hemos visto en Proverbios, lo que uno hace afecta a los demás. Y eso es lo que dice acá. Los labios del necio traen contienda y los azotes llama. Traen problemas. Para otros, pero principalmente para sí mismos. Quebrantamiento para sí, lazos para su alma. El que habla mucho se pone trampas delante de sí mismo para caer después. Por eso conviene hacer, como dice el Salmo 141, Salmo 141, versículo 3, miren lo que dice David: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. ¿Y por qué decía esto? Versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. O sea, David no quería pecar con sus palabras. Y pedía a Dios que lo ayude a cuidar
lo que decía. Pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. O sea, Dios sabe que no es fácil cerrar la boca. Incluso Santiago escribe al respecto y dice que nadie puede domar la lengua. Pero en ese mismo contexto anteriormente dice que el que lo hace es hombre perfecto, capaz de dominar todas las partes de su cuerpo. Y inmediatamente después dice que no debe ser que de la misma boca salgan bendiciones y maldiciones. O sea, Santiago entiende que no se puede, que el hombre natural no puede, pero al mismo tiempo dice que lo hagas. Dice que cuides tu lengua. De hecho, así empieza su carta, capítulo 1, versículo 26 de Santiago. Santiago 1:26 dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense lo importante que es guardar las palabras, guardar la lengua, medir lo que uno dice, que Santiago dice que se mancha toda tu profesión de fe si no lo haces. Si alguno se cree religioso, es decir, si alguno dice que es creyente, que vive para Cristo, que tiene fe, y no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo y su profesión es vana. No dice que es mentira, dice que es vana, es decir, dice que es vacía, que es una profesión que hay que mirar a ver qué hay adentro. Y la característica principal que señala Santiago para diferenciar a un creyente de un simple profesante es qué hace con su lengua. Fíjense lo importante que es el tema, que la religión casi que se puede resumir a eso. No digo que se hace, porque no es así, hay muchos otros aspectos, pero ese es tan importante que Santiago lo señala para diferenciar a uno y otro, y es lo que estamos viendo hoy. La diferencia entre el sabio y el necio, ¿cuál es? El sabio habla lo justo y el necio habla. Habla, simplemente habla. Si uno hace, si uno lo intenta, si uno se esfuerza para hacerlo así, hablar lo justo y necesario, Salmo 35, versículo 28, dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Pon guarda a mi lengua, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El sabio habla lo justo y necesario y cuida con su fuerza, por supuesto, y con ayuda de Dios, lo que dice para poder alabarlo, para poder santificarlo, honrarlo con lo que uno dice. Y el ejemplo de esto, claro, es el propio Jesús. Ya hemos visto que la gente se maravillaba con lo que decía. Él hablaba lo justo, lo necesario, lo perfecto, en el tono correcto, en la ocasión correcta. La gente se maravillaba, lo seguía. ¿Se enojaban? ¿Quiénes se enojaban? Los necios que no querían escuchar el consejo, la corrección y la reprensión. Pero él hablaba todo lo que tenía que hablar, no se quedó callado cuando no se tenía que quedar callado y calló cuando tuvo que callar. De hecho, cuando lo juzgaron, él simplemente calló, él no dijo nada, él dejó que se lo llevaran preso, dejó que lo juzgaran injustamente todos los jueces por los que pasó,
y terminó siendo crucificado para cumplir la voluntad de su Padre. Y el ejemplo del necio que habla por hablar es Saúl, como ya lo vimos. ¿Recuerdan esa situación en la que él hace un juramento a Dios de que nadie iba a comer hasta que todo terminara, hasta que se ganara la guerra, hasta el otro día? Él solo, él de su propia boca dijo, nadie va a comer, juramento a Dios, promesa, hasta que ganemos la batalla. ¿Qué pasó después? Bueno, resulta que Jonatán, su hijo, no estaba cuando él dijo eso, no se enteró, comió, y después él se enteró de que su hijo había comido, había roto el juramento, y parte del juramento era, tiene que morir el que come en este momento. Sus palabras, salidas de contexto, fuera de lugar, que de hecho Jonatán dice, hizo mal mi padre porque están todos hambrientos y débiles, y después terminaron pecando comiendo carne con sangre por la necesidad que tenían de comer, la desesperación. Por hablar de más, por hablar sin pensar, casi termina matando a su hijo. De hecho, lo iba a hacer. Saúl iba a matar a su hijo y vuelve a hacer otro juramento en el nombre de Dios, diciendo que iba a morir. Juró que su hijo iba a morir. Y no cumplió ni el primero ni el segundo. Eso es un hombre necio que habla por hablar. Habla, dice lo que en el momento le sale del corazón, quiere publicar lo que siente. Y después hubo consecuencias. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Bueno, claramente conviene callar. Claramente conviene callar. Y recordamos lo que dice Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Fíjense lo conveniente que es callar, que el que ya es necio, el que es necio, el que es así, puede parecer sabio callando. Es tan conveniente callar que hasta el necio sale beneficiado de eso. Y fíjense cómo lo dice, es contado por sabio, que están contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y contamos sabio, necio, necio, sabio, necio, sabio, necio. ¿Y cómo los contamos? Bueno, sabio porque está callado. Este está hablando, es necio. Este está hablando, es necio. Este está callado, es sabio. Este está hablando, es necio. Este está callado, es sabio. Pero uno de esos sabios es necio y en ese momento justo estaba callado y yo no me di cuenta de que era necio. ¿Y cómo juzgué? Por sus palabras. Está callado, entonces es sabio. Ese entiende que tiene que callarse, que tiene que hacer silencio, que tiene que guardar su lengua. Quizás estaba callado por otra cosa, pero no importa. En ese momento pasó, fue contado entre los sabios, por el simple hecho de no estar diciendo nada. Capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Creo que no es necesario explicarlo. (18:21) La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno habla, porque la lengua es capaz de dar vida y dar muerte, de hacer mucho bien y de hacer mucho mal. Y el que la ama, y esta expresión quiere decir el que le gusta hablar, el que le gusta hablar va a comer de sus frutos. El que le gusta hablar va a tener sus correspondientes consecuencias. Conviene entonces, claramente, callar.
Profeta Sofonías dice, calle delante de Dios toda la tierra. El mundo entero está delante de Dios. Nosotros más que el mundo estamos delante de Dios. Así que el necio recibe el consejo, lo guarda, lo obedece. El sabio, perdón, recibe el consejo, lo guarda, lo obedece. El necio lo desprecia. No quiere escuchar lo que tenés para decir sobre sus vidas, sus decisiones, sus ideas. No le importa. Y te odia si lo haces. Y el sabio habla lo justo, el necio habla. Conviene entonces escuchar y conviene entonces callar. Y fíjense cómo se unen los dos. Porque para escuchar hay que callar. Y siempre tratamos de llevar cada sermón, cada capítulo a Cristo. Bueno, ya hablamos de él con sus palabras fue sabio, él también recibió el consejo, claro, el consejo de su padre, más que nada, porque nadie puede aconsejar a Dios. Pero él recibió el consejo de su padre, la palabra de su padre, él habló lo que tenía que hablar, lo justo y necesario. Sin embargo, vamos a leer el versículo 12 para llevarnos a Cristo. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay una esperanza que cuando no se cumple, o mientras no se cumple, es tormento, pero cuando se cumple, es vida. ¿Qué esperanza es esa? Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y aunque está hablando claramente de comida, está hablando también de saciedad y necesidad. El propio Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, hay gente que tiene ciertas necesidades que van a ser saciadas por Dios y hay gente que no tiene esas necesidades. Pero todos tenemos una necesidad, o todos tenemos la misma necesidad, solamente que algunos le prestan atención y otros no. Porque dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, que Dios puso eternidad en nuestros corazones. En el corazón de todo ser humano puso eternidad. Y la eternidad la podemos entender como un vacío. Está dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser humano, que necesita sí o sí ser llenado. Y que sabemos que el mundo intenta llenar con muchas cosas del propio mundo, pero son cosas que pasan, cosas perecederas, cosas que están hoy y mañana no. Y esa necesidad continúa. Ahora, para uno de los dos, para el necio, esa necesidad es un tormento en esta vida y va a ser un tormento en la otra, porque para el necio, como vimos en el capítulo 11, no hay esperanza. Para el necio no hay esperanza. Capítulo 11, estoy leyendo en otro lado. Como la justicia conduce la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. El necio no tiene esperanza mientras siga en su propio camino, en su propia opinión, creyendo que está bien lo que hace. No tiene futuro, no tiene esperanza. Su destino es la muerte misma y la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 14.
Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El necio es un adorador de la bestia es simbólica, tiene que ver con el mundo, es decir, el que ama al mundo, como dice también la palabra. Ese tiene tormento, no tiene esperanza, o tiene una necesidad que nunca va a ser llenada mientras siga por ese camino. Y cuando muera va a seguir siendo atormentado. Si no cambia, si no obedece al consejo, su destino es el tormento. Es esta esperanza que se va a demorar toda la eternidad. Es esa necesidad que nunca va a ser saciada. Sin embargo, para el otro, para el sabio, esta esperanza es real. Esta esperanza es cierta, es verdad y no se demora. No es una esperanza que se demora. Esa demora, leemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13, no es demora, no es tardanza. Segunda de Pedro 3, 8 al 13. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, y es una esperanza que no se demora, porque es una esperanza que ya está cumplida, es una esperanza que está prometida y que ya está cumplida y se va a cumplir. Uno sabe a ciencia cierta que Él va a venir. Por lo tanto, si uno lo espera, si uno tiene esperanza en lo que no ve, dice la Biblia, lo espera con paciencia, no con desesperación, con paciencia. Y aunque dice apresurándoos para la venida del Señor, es decir, deseando que venga, es un deseo con gozo, con alegría, no con desesperación. Es como cuando un chico espera quizás el día de su cumpleaños y lo espera con emoción porque sabe que le van a regalar cosas, que sabe que va a tener una torta, que la van a festejar, que lo van a abrazar. Con esa esperanza espera el justo, el sabio, a que se cumpla la promesa de Cristo de venir a buscarlo. Uno no tiene esperanza, el otro tiene esperanza ya cumplida y la espera con paciencia, con gozo y con alegría. Oramos y damos gracias a Dios. Padre, gracias por hablarnos un domingo más. Seguimos avanzando en la lectura de tu palabra, en el estudio de tu palabra escrita, la revelación que tenés para nosotros, tus hijos. Martes a martes, domingo a domingo, nos hablás, nos enseñás, nos guías, nos mostrás el camino correcto por medio de tu palabra.
Y si no fuera por tu Espíritu Santo, estaríamos de vuelta en el mundo, como el mundo, completamente alejados de tu palabra, que nos da consejo, nos corrige, nos reprende. El necio no quiere escuchar esto. Tus hijos lo deseamos, lo necesitamos. Por eso estamos agradecidos, porque nos seguís teniendo en cuenta a pesar de nuestra rebeldía constante, diaria, continua. Nos seguís mirando, nos seguís teniendo paciencia. Por eso estamos agradecidos. Y te rogamos que nos ayudes a hacer las cosas bien, a escuchar el consejo, primero tuyo, pero también el de las personas que nos quieren y nos quieren hacer bien. Escuchar los consejos, escuchar las correcciones y las reprensiones. Formar en nosotros un corazón humilde y manso como el de tu Hijo, nuestro Salvador. Es lo que necesitamos. Humildad para escuchar los consejos. Y te rogamos, como lo hacía David, que pongas guarda en nuestra boca, en nuestros labios, que nos ayudes a controlar nuestras palabras, que nos ayudes a medir lo que decimos, la forma en que lo decimos, a quién lo decimos, cuándo y cómo, para demostrar que somos verdaderos hijos tuyos y verdaderos discípulos de Cristo, que nunca dijo nada fuera de lugar y nunca le faltó decir nada. Somos tus hijos, nos compraste, nos adoptaste, te pertenecemos, así que haced de nosotros según sea tu voluntad y de tu agrado, sin importar nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras emociones, sino solamente tu plan, tu decreto, tu voluntad. Sos Dios, sos soberano, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, donde quieras, y nadie puede poner la mano delante tuyo y decirte qué haces, que no somos nada. Así que otra vez estamos agradecidos y nos ponemos en tus manos santas para vivir el resto del día y el resto de nuestras vidas. Para tu gloria, para tu honra, la santificación de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.